Bienvenidos a NutriTrans, primer magazine trans de Argentina. Nos volvemos a encontrar acá en el estudio 9 de mayo y queremos comenzar nuestro programa con una pregunta. ¿Existen libros que hablen sobre adolescencia y niñez trans? ¿Descubriste personajes trans en algunas de estas historias? Vamos a hablar en la próxima sección sobre historias trans en el mundo de la literatura. Hola a todos, me encuentro con Daniela, librera de Quinta Ola. Bueno, para comenzar me gustaría que nos cuentes en qué consiste el emprendimiento. Bueno, Quinta Ola, librería feminista, es un espacio de difusión de materiales pensados para fortalecer el feminismo popular. Somos una librería especializada en teoría queer, feminismos diversos y educación sexual integral. ¿Y cuándo surge? Empezamos con la librería el año pasado, así que somos un emprendimiento nuevo y nos interesa distribuir estos materiales, en llegar a los lugares que por ahí no llegan las editoriales independientes y no llegan determinados materiales que están pensados para promover una sociedad libre de prejuicios. Sí, porque no es lo mismo la llegada acá en la capital como lo es en el resto de las provincias, ¿no? No, nosotras con la librería el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, en la provincia de Chubut, y ahí nos contactamos con diversas organizaciones de todo el país y bueno, hasta el día de hoy enviamos materiales cotidianamente, intercambiamos también materiales importantes para esto de difundir títulos o un catálogo que no es de fácil acceso en las librerías comerciales. ¿Y por qué se llama Quinta Ola? Quinta Ola, librería feminista, con E final. Se llama así, bueno, por todo esto de las olas del feminismo, ¿no? Se dice que estamos en la cuarta ola o finalizando la tercera ola. Nosotras creemos que el transfeminismo es un feminismo superador y popular y bueno, tendría que estar ya en la quinta ola. Mira, bueno, metiéndonos más en lo que nos incumbe el día de hoy, ¿existe bibliografía trans? Existe, pero hay que buscarla. Por supuesto que las grandes editoriales que trabajan con librerías comerciales lo que hacen por ahí es tener un catálogo que todavía sostiene los estereotipos de género. Entonces nosotras trabajamos para armar un catálogo un poco más disidente, más diverso, y hay editoriales nuevas, editoriales que funcionan como cooperativas de trabajo, que están detrás de la temática trans, también acorde a los tiempos que corren, ¿no? Y hablando justamente de las editoriales, ¿cómo es la relación de los libros de temática frente a las mismas y a qué adversidades se tienen que enfrentar? Y lo que tienen de particular estas editoriales que te nombro, por ejemplo, Muchas Nueces, Madreselva, La Mariposa y la Iguana, son que trabajan directamente con las autoras o los autores y ellos o ellas están involucrados en el producto final, en el libro, ¿no? Muchas veces eligen la forma de difundirlos, de presentarlos. Es una relación distinta a la distante que puede ocurrir con los títulos ya consagrados. Esto pasa mucho en nuestro país, ¿no? Estos libros que estamos hablando son por lo general que salen de acá, de la Argentina, y sí tienen una relación directa tanto entre las editoriales y las autoras o los autores y el público, ¿no? Es una relación más directa. ¿Y cuál es la respuesta de estos textos y a qué público se llega? Nosotras trabajamos justamente para que llegue a un público más masivo, porque quizás se puede pensar que queda siempre en un determinado segmento del movimiento LGTB, de familias diversas. La idea de la librería es que estos libros puedan acceder a las niñas en su conjunto, que lleguen a las escuelas. Tenemos una ley de educación sexual integral que por ahí a veces hace falta todavía formación de los docentes, así que apuntamos
a eso, a que llegue a la mayor cantidad de gente posible y, por supuesto, a las niñas que lo requieran y que también piden identificarse y leer cuentos para infancias libres. Y ahora lo que me gustaría que hagamos, porque veo que trajiste un montón de textos, me gustaría que hagamos una recomendación, ¿no?, de los textos que vos pienses que están buenos para las infancias y también para las adolescencias. Sí, hemos traído algunos libros para adolescencias. Recomendamos mucho lo que es ficción. Acá en este caso trajimos un cómic en formato manga, de estos que se leen de atrás para adelante, ¿no?, con este formato japonés que les gusta mucho a los adolescentes. Se llama Teen Trans. Este año estamos esperando el segundo número y bueno, tiene como personajes principales a muchas referentes del movimiento LGTB. El autor, Lejo de Sosa, es uruguayo. Después también trajimos en otro rango, porque acá es no ficción, este libro Feminismo para Jóvenes, que es una serie de relatos que hablan de adolescencias trans, de distintas problemáticas, de estereotipos de género, parámetros de belleza, de acoso callejero. Bueno, es muy lindo. Es muy lindo. Sí. Este lo recomendamos para chicas y chicos de 13, 14 años hasta los 20, 21, porque la verdad que la temática es muy interesante. Está escrito en un lenguaje coloquial y bueno, está escrito por y para jóvenes y jóvenes. Así que está muy bueno para que las chicas se vean reflejados o reflejadas en los relatos. Después, para primaria infancia tenemos distintos libros que trabajamos con las editoriales Chirimbote y Sudestada, que plantean temáticas sobre diversidad sexual, como este que habla también de la Ley de Educación Sexual Integral, que está pensado para chicas, chicos y docentes ¿Para las también. escuelas? Para las escuelas es muy interesante porque tiene actividades al final y tiene definiciones. Después tenemos este también, Feminismos, que habla, ¿no?, de distintas infancias, distintos tipos de familia, distintas orientaciones sexuales e identidades. Son todos libros que tratan temáticas diversas y que están al alcance de los chicos y chicas. Estos, por lo general, a las infancias se les suele acercar materiales de ficción, ¿no?, de cuentos. Y por ahí ya un poquito más grandes, adolescentes, ya podemos hablar de relatos autobiográficos y bueno, cuentos de no ficción. Ahora está por salir también, la semana que viene lo vamos a traer a la librería, el diario de una chica trans que se llama Pendeja, también de editorial. Sí, fui a la presentación. Ah, fuiste a la Sí. presentación. Estamos esperando que nos lleguen los ejemplares ahora en estos días, así que... ¿Y todos estos textos dónde los podemos encontrar? En Facebook la página es Quinta Ola Librería Feministe o en Instagram @quinta_ola. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por venir el día de hoy. No, muchas gracias a vos y a todas las chicas de Notitrans por la invitación. Nos vemos en el próximo segmento de Niñez y Adolescencia. Vamos a hablar de un tema muy sensible para nuestra comunidad. En el año 2018 se produjeron en Argentina 79 muertes trans, muchas de ellas por travesticidios y transfemicidios y otras por el abandono sistemático del Estado. Conozcamos más estas realidades en la próxima sección de Política y Sociedad. Bienvenidos. En otros programas de Notitrans fuimos abordando las cuestiones de la violencia hacia las compañeras travestis y trans. Pero no pudimos avanzar en esa violencia estructural que habla acerca de los crímenes que vivimos las personas trans. Para eso contamos hoy con la presencia de Sol Gómez de MTA y de Valentina Pereira de ATA. Bienvenidas, compañeras, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y pensemos cuáles son los ámbitos acerca de dónde se inscribe esta violencia estructural que hace a los travesticidios sociales. Como ya sabemos, el primer ámbito donde se realizan este tipo de violencias es en el núcleo familiar, ¿no es cierto? Podemos mencionar de que ahí mismo
se dan diferentes tipos de discriminaciones, tanto para las compañeras como la expulsión del hogar, ¿no es cierto? También podemos mencionar que en el sistema de salud, como en el educativo, hay una exclusión. ¿Qué pasa en el ámbito laboral, Valen? Sí, totalmente. O sea, como Sol bien decía, nosotros también hablamos de 4 ejes principales, los cuales hacen a una persona ciudadano, si se quiere, de primera o no, para poder acceder a diferentes derechos, que son vivienda, trabajo, salud y educación. En el ámbito laboral, obviamente que seguimos exigiendo desde diferentes organizaciones de la sociedad civil la reglamentación del cupo laboral trans, y eso también hace a una vulneración de derechos básicos como lo son el trabajo, pero también hace a una falta de registro. Tengamos en cuenta que hace 7 años tenemos la ley de identidad de género, que recién podemos registrarnos, podemos tener una identidad legal, el Estado nos reconoce, y en base a eso podemos acceder a otros derechos, como Sol bien decía, salud, trabajo, vivienda, educación. O sea, y en base a eso podemos generar una estadística. La falta de estadísticas o de políticas públicas en relación a los diferentes gobiernos es básicamente nula para la comunidad trans. No tenemos si se quiere decir, un registro formal de ningún estamento del Estado, el cual se base o trabaje o plasme diferentes vulneraciones de personas trans, solamente el trabajo que venimos haciendo desde la sociedad civil. Y bueno, y en base a eso tratamos de nosotras de volcar nuestras estadísticas, pero falta un montón de otras cuestiones porque hay un montón de compañeras que no tienen hecho el cambio registral y por ende no se las identifica como personas trans otra vez. O sea, hablamos de una violencia que parte de 4 ejes que hacen a la vida ciudadana, pero también una estigmatización acerca de las personas trans. Esa estigmatización va vulnerando y dejando librada nuestras vidas a una vulneración estructural, cuyo último eslabón es el crimen o la muerte evitable. ¿Cómo son los datos en términos estadísticos? Este punto que vos traías acerca de no hay datos estadísticos, pero ¿cómo se constituyen esos datos hoy para nosotras? Creo que podemos entender de estadísticas cuando hablamos de acompañamiento de diferentes organizaciones sociales, como de diferentes compañeras y algunos medios de comunicación, como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de travesticidios y de cuántas compañeras hemos perdido a lo largo de estos tiempos, ¿no es cierto? Por eso cabe destacar de que no hay una institución que se dedique solamente a estos valores de estas compañeras que ya no están. Es un trabajo a pulmón que vivimos haciendo y pudimos tomar un cierto relevamiento que en el 2017 se dieron 103 casos de travesticidios y transfeminicidios a nivel nacional, como en el 2018, 79 casos, ¿no es cierto? Y en el 2019, en los primeros meses, 35 compañeras que ya no están. Sin embargo, este número que aparenta estar decreciendo depende también del modo en el que se registran nuestros casos en el ámbito judicial. Estamos registradas con nuestros nombres, estamos como NNs. ¿Cuál es la situación en el ámbito judicial? Lamentablemente el ámbito judicial no escapa a lo que hace la sociedad estructuralmente, digamos, de las violencias sistemáticas hacia personas trans y travestis. El Poder Judicial muchas veces siempre, como vos bien decías, no nos registra nuestras identidades autopercibidas, no respeta nuestras identidades autopercibidas, por ende no hay tampoco, si se quiere decir, una estadística de cuántas personas son registradas en el ámbito judicial. Y al margen de eso también siempre se trata de enfocar o de criminalizar o de juzgar a la persona muerta, en este caso travesti o trans, de cómo vivió su vida y haciéndola merecedora de ciertos castigos. Y siempre desviándose el eje de la investigación en el caso de travesticidios y transfemicidios. Entonces, también el sistema judicial es cómplice muchas veces de este tipo de violencia estructural, donde no nos registran con los nombres, donde nuestras voces son sospechosas, sobre todo si vienen de ámbitos que el Estado criminaliza, como el ámbito de la prostitución. Esto termina inevitablemente en una resistencia para poder denunciar a un sistema que es cómplice dentro de la violencia estructural que vivimos.
¿Qué políticas públicas hay para poder lidiar con estas situaciones actualmente? Hoy por hoy podemos decir de que no hay políticas públicas que nos respalden, no nos representen y se violan nuestros derechos también, porque no nos olvidemos que estamos en un gobierno con un modelo neoliberal. Entonces lo que hace este gobierno es recortar de todos los ámbitos, tanto el sistema educativo, tanto en el sistema de salud, el empleo, como el cupo laboral trans. No se respeta y no se pone en funcionamiento a nivel provincial ni a nivel nacional. O sea, de que no hay políticas públicas para el colectivo travesti trans. Este dato es contundente porque hablamos de una estigmatización y ámbitos donde quedamos expulsadas, las familias, el ámbito escolar, la salud. Hablamos de los crímenes hacia las personas trans, sabiendo que son altísimos los números. Nosotras somos una población muy pequeña a nivel nacional. Con eso lo que damos cuenta es que efectivamente es altísimo el número para nuestra población, los números de los crímenes, y que además el sistema judicial no solamente tiene connivencia, sino que además genera una propia vulnerabilidad. Sin embargo, tenemos desde el 2018 una sentencia histórica, el juicio de Diana Zacayán. Hablemos, por favor, acerca de qué barreras ha ido atravesando esta sentencia para poder lograr esta sentencia, las organizaciones sociales para lograr esta sentencia. ¿Qué barreras y obstáculos se derribaron desde el sistema judicial? Sí, totalmente. O sea, este antecedente y este precedente que fue el caso de Diana Zacayán, del travesticidio, en el cual desde el ámbito legal o jurídico había un vacío legal, si se quiere decir, en base a la figura de crímenes de odio hacia personas trans y travestis. Lo que vino este nuevo fallo vino a cambiar el paradigma también desde lo judicial, ¿no? Lo cual hoy por hoy hablamos de travesticidios, crímenes de odio, y se puede correr la mirada de eje, digamos, se puede correr el eje desde la mirada del centro de cómo se juzga un crimen de odio por orientación sexual e identidad de género. Es bastante importante para nosotras, más allá que se hable de crímenes, ¿no? Pero el avance judicial, siempre hablamos de que la ley va antes, muchísimo más antes que la sociedad. O sea, y hablamos de eso también, ¿no? De poder transformar la sociedad a nivel cultural. Pero bueno, para eso hay que hacer otras cuestiones más de fondo. Donde sin duda las organizaciones sociales son fundamentales para llevar a la calle este tipo de reclamos. Y sin duda esto jugó a favor también de la sentencia por el juicio de Diana Zacayán. Compañeras, ¿ustedes cómo se sienten en estos contextos de violencia estructural? ¿Cómo lo viven de manera personal? Para mí, sinceramente, es una incertidumbre el vivir día a día en una sociedad tan violenta, discriminadora, y eso también tiene que ver, como decía Sol hace rato, el contexto social y político en el cual se están dando la transformación de la historia de la Argentina, ¿no? Yo siempre digo y decimos con nuestras compañeras, la sociedad tiene ciertos comportamientos violentos porque hay alguien más arriba que legitima sus conductas, en este caso el gobierno. Como Sol bien les decía hace rato, claramente no hay una voluntad política de querernos incluir para nada, al contrario, y hasta me animo a decir, nos quieren desaparecer porque demoraron 2 días, por poner un ejemplo, en reglamentar un protocolo de detención a personas LGBT y sin embargo estamos hace 3 años y medio pidiendo la reglamentación por la inclusión del cupo laboral trans. O sea, es una incertidumbre no saber qué va a pasar con nosotras, si realmente vamos a pasar a los 35 años o vamos a morir en el intento. Sol. Bueno, y en mi caso, en lo particular, a mí me genera tristeza, impotencia, saber de que a medida que va pasando el tiempo, es todos los días escuchar un nuevo informativo y decir, hay una compañera que fue asesinada, asesinada por aquellas personas que deberían estar presas, no lo están, asesinadas desde el ámbito social, porque así, al no cumplir con el cupo laboral travesti trans, como decía Valentina, nos están matando, nos están violentando de diferentes maneras,
no hay alguien que nos ampare con políticas públicas, no hay una organización política que se ponga en campaña y como bandera que el colectivo necesita urgentemente ser escuchada. Son un montón de problemáticas que nos acuden día a día y creo de que se nos hace difícil, lamentablemente se nos hace difícil. Coincido con sus opiniones y que sirvan como una reflexión de cierre para este segmento de Política Sociedad. Nos vemos en la próxima. Históricamente se han patologizado nuestras identidades con diagnósticos que iban desde la disforia de género hasta otros más severos como la esquizofrenia. Esto hoy en día se encuentra totalmente descartado. En la próxima sección hablaremos de salud mental. Estamos en un nuevo programa del segmento de salud. En esta oportunidad vamos a hablar de salud mental. Para ello tenemos los siguientes invitados. Hernán de Arriba, médico, psiquiatra, psicoanalista y miembro de la organización social 100% Diversidad y Derecho. Valeria Paván, psicóloga, activista, vicepresidenta y coordinadora del área de salud de la CHA. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿En qué consiste la Ley de Salud Mental con respecto a nuestras identidades trans? Bueno, la Ley de Salud Mental es una ley que está en vigencia desde el 2010 y es una ley que incluye conceptos muy interesantes. Básicamente viene a modificar o a reemplazar una ley antigua que es de 1983, en donde aquella vieja ley solamente hablaba de la regulación del acto médico con respecto a la salud mental. Había necesidad de hacer una modificación con respecto a esa ley, entonces durante todo un año se van haciendo foros en diferentes lugares del país y van participando intersectorialmente diferentes actores, actrices que tienen que ver con la salud mental y que tienen injerencia en salud mental. Así, no solamente se le da lugar a los colegios profesionales, sino también a asociaciones de usuarios, a familiares, y la idea era, o lo que se termina logrando, fue constituir una ley en donde no solamente se habla de los aspectos médicos, sino que tiene una fuerte perspectiva de derechos. Lo que establece la ley principalmente es el cuidado de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental. En ese sentido, bueno, lo LGTB también tiene una injerencia bastante importante porque da ciertas definiciones que son muy interesantes. Hay que tener en cuenta que la ley surge a final, o se termina de votar a final del 2010, para contextualizar, a mediados del 2010 se termina la discusión de la ley y la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Y que la ley de salud mental establezca ciertas cosas es también un puntapié para la futura discusión de lo que es después la ley de identidad de género, que establece también ciertas definiciones con respecto a lo que es la identidad. La ley de salud mental, por ejemplo, en el artículo 3 habla de la prohibición de hacer diagnósticos según la identidad de las personas o según la orientación sexual, con lo cual ese es un antecedente despatologizante muy importante. Más adelante, en otro de los artículos, el artículo 7, va a hablar de la necesidad de proteger la identidad de las personas, es decir, que no solamente establece la despatologización, sino que establece la identidad de las personas como algo central y que es necesario ser cuidado. Después establece otras cuestiones que también me parece que son interesantes en relación a la atención de las personas trans que tienen padecimiento mental, porque convengamos que la ley de salud mental regula los derechos de las personas con padecimiento mental, es decir, que necesitan un tratamiento. Y lo que establece en relación a los tratamientos es que los tratamientos tienen que poder ser llevados a cabo en los lugares cercanos a las residencias de las personas. Y eso me parece interesante porque cuando hablamos de salud mental, hablamos también de salud mental en el contexto de salud integral de las personas. Y cuando una persona necesita atravesar la ciudad para recibir un tratamiento, bueno, es un artículo que no se está cumpliendo. En ese sentido, da ciertas pautas en relación a las personas trans que me parece que es importante la ley de salud mental. Habla fuertemente sobre la identidad, habla fuertemente sobre la despatologización y habla fuertemente sobre
que las personas trans, como el resto de la población, tienen que poder recibir tratamientos adecuados, que tienen que ser cercanos al lugar de residencia y demás. Y básicamente lo que me parece también que en línea, digo, con la posterior ley de identidad de género, lo que esta ley de salud mental nos propone en función de las identidades trans es una reflexión deconstructiva digamos, de nuestra formación, que en general tiene que ver con una persona ubicada dentro de un binario dicotómico. Entonces, digo, es interesante porque hay que ver cómo el Estado estimula esta reflexión en los profesionales de la salud, de la misma manera que esperamos que el Estado estimule esta reflexión a nivel social, que tiene que ver también con la letra de la ley de la identidad de género, que nos pide el respeto de todos, todas y todes, con solo la enunciación de la persona. Me parece que lo que nos falta a los profesionales de la salud, sí, sobre todo, es seguir reflexionando sobre estas cuestiones, porque las organizaciones sociales y sobre todo aquellas que tenemos un área de salud en funcionamiento, todavía a 6 años de sancionada la ley, seguimos recibiendo personas que son excluidas, digamos, de alguna manera expulsadas por el trato discriminatorio y patologizador de otros servicios de salud. Sabemos que nuestra identidad de género no guarda ninguna relación con criterios de patologización. ¿Cuál es la dimensión de la violencia social, de la transfobia, acerca de nuestra salud mental? En nuestra experiencia de acompañamiento en el programa de atención integral, la verdad es que la mirada social es la causa número 1 de las formadoras de síntomas. Recibimos gente, digamos, con un abanico de sintomatología muy complicada, intentos de suicidio, ideas de muerte, depresiones profundas, somatizaciones de todo tipo, fobias, sobre todo fobias sociales, inhibiciones, etcétera, etcétera. Y en general tienen que ver, digamos, con la respuesta social violenta ante la primera expresión de cualquier persona respecto de incomodidad o extrañamiento en cuanto a lo que se le ha sido asignado al nacimiento. Sí, coincido con la mirada que establece Valeria. También creo que la patologización no solamente está dada por la presencia o la ausencia de un código diagnóstico. Cuando hablamos de patologización, lo que es importante saber, dentro de lo que es salud mental y dentro de lo que es la psiquiatría, hay clasificaciones internacionales que dan códigos para las distintas situaciones que son motivo de atención en salud mental. Y si bien hubo una modificación en los últimos manuales de clasificación y ya no figura el trastorno de identidad de género como un trastorno, digo, no figura ese código diagnóstico, sigue apareciendo en los manuales diagnósticos el apartado de lo que llaman disforia de género, con lo cual esa despatologización todavía falta mucho para llegar, digo, para que sea una real despatologización y para que las escuelas de salud mental puedan tener un entendimiento de lo que es la formación de la identidad, creo que falta bastante. Cuando en los manuales diagnósticos aparece la disforia de género dentro de las clasificaciones, se establece un criterio diagnóstico para decir que la persona tiene una disforia de género, que es que la persona sienta angustia por su propia identidad de género. Y eso es muy controversial y es muy engañoso, porque sabemos, como decía Valeria, que en realidad la angustia que siente una persona
con una identidad de género por fuera del binario, género hombre y mujer, habitualmente tiene que ver con todo lo que el ambiente va generando en esa persona, que seguramente es motivo de angustia. Entonces, colocar un diagnóstico en una persona a partir de la angustia que siente el entorno, creo que nos aleja de lo que en realidad tenemos que hacer como profesionales de la salud mental, que es entender, escuchar qué le pasa y demás. Digo, eso me parece que es algo que es un error. Y con respecto a lo que es la patologización, tal como estábamos hablando, es muy importante el concepto del ambiente y el ambiente facilitador que dé lugar a que la persona pueda realmente formularse como una persona subjetiva, con toda la subjetividad propia. Digo, creer que solamente para que una persona pueda desarrollarse tiene que ver con la propia potencialidad de la persona es un error. Si no hay un ambiente que promueva que cada uno se desarrolle, esa persona no se va a desarrollar, con lo cual el ambiente es muy importante en ese sentido, y no solamente tiene que ver con la atención médica, sino qué pasa con la persona que empieza a desarrollar una identidad de género por fuera al binario clásico, cuando va a la escuela, cuando va a buscar un trabajo. En algún momento pensamos que solamente había que darle lugar a la persona a poder desarrollar su personalidad, pero me parece que hay todo un ambiente que se tiene que poder dar para que realmente podamos pensar en una situación que no patologice las identidades de género. ¿Existen diferentes abordajes para las personas travestis trans? Yo no creo que hayan diferencias de abordaje. Me parece que los abordajes no tienen que cambiar o no requieren cambios. Lo que sí hace falta un cambio tiene que ver con la escucha, con un tipo de escucha determinada, con dar lugar a lo que la persona tiene para contar qué le fue pasando y qué fue sintiendo. Digo, es necesario poder tener contacto con la historia de la persona, que en el caso de las personas travestis trans que generan identidades de género por fuera del binario clásico, bueno, sabemos que hay una serie de situaciones que fueron viviendo, con lo cual es necesario poder tener esa apertura y esa escucha. Sí me parece que hay algo que hay que poder desarmar con respecto a las escuelas de formación de salud mental. Todas las escuelas de formación tienen modelos de entendimiento dentro de lo que es siempre el binario de género hombre-mujer, por lo tanto, tienen conceptos muy machistas, muy patriarcales, y es algo que hay que poder desarmar, poder escapar al binarismo y poder escapar a la heterosexualidad obligatoria que establecen la mayoría de las líneas teóricas. Un ejemplo claro es como la trayectoria del área de salud, perdón por ser autorreferente, pero digo la trayectoria del área de salud de la Chaque ante el imaginario social después de mucho tiempo, digamos, es enunciada como un grupo de especialistas, y la verdad que ninguno de nosotros tuvimos ninguna especialidad en nuestra formación, sino que justamente lo que decía Hernán, hemos tenido en todo caso la virtud de poder prestar una escucha sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? O por lo menos digo no ningún tipo, porque es imposible desarmar algo al 100%, pero sí lo suficientemente como para que la voz del otro sea la protagonista del relato. ¿Puede ser una persona internada contra su voluntad? Sí, las internaciones involuntarias existen. Eso tiene que ver con la ley de salud mental y con la regulación. Lo que hace la ley de salud mental es regular las internaciones involuntarias. La ley de salud mental establece para todas las personas un único criterio de internación que es el riesgo cierto e inminente, es decir, en ese momento para sí o para terceros. En caso de que eso suceda, la persona cumple con un criterio para poder ser internada con el objetivo de poder cuidar a esa persona de algo que le está pasando en ese momento. Entonces, las internaciones involuntarias sí existen. Hay algunos agregados que tienen que ver con la regulación de la ley de salud, que la ley de salud mental establece, que tiene que ver, por ejemplo,
que tiene que ser firmada por un equipo interdisciplinario, no solamente por médicos, como antes eran llevadas a cabo, sino que también tienen que intervenir profesionales psicólogos, trabajadores sociales, gente del equipo de enfermería. Digo, la internación tiene que ser interdisciplinaria. Y además, algunas modificaciones también es que hay una fuerte participación de lo que son los juzgados, es decir, que un juez tiene que ser avisado cuando se produce una internación involuntaria, y de oficio se nombra a un equipo interdisciplinario formado por abogados, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales pertenecientes a la Defensoría General de la Nación, que son el equipo defensor de esa persona internada involuntariamente. El equipo interdisciplinario, cuando se hace una internación involuntaria, tendría o tiene que cada 30 días informar si la internación continúa, si continúa siendo voluntaria o si bien se le ha podido dar de alta a la persona. Es decir, que sí hay casos de internaciones involuntarias, pero lo que se intenta es que hayan figuras que cuiden, que protejan a esa persona, que una vez que es internada involuntariamente, bueno, de alguna manera es una persona que no puede salir del lugar de internación. Por eso se establecen equipos para poder cuidar los derechos de esa persona. O sea que entonces una persona que está internada involuntariamente no puede abandonar la institución cuando quisiese. No, justamente la internación involuntaria tiene que ver con una persona que necesita para su propio cuidado estar internada. Si bien no puede abandonar la internación cuando lo desee, no van a permitir que esa persona abandone la internación, se prevé que con la presencia del equipo de abogados, de la defensa y demás, los derechos de esa persona estén cuidados. Y si la persona quiere ser dada de alta, quiere retirarse, bueno, que puede intervenir un abogado que vele por los derechos de esa persona. Digo, que no quede solamente a merced de la decisión de un equipo médico, ¿sí? Lo que se intenta con la ley de salud mental es que las personas que son usuarias de servicios de salud mental tengan una voz y que su voz sea escuchada y, bueno, y que se pueda prestar atención a lo que esa persona necesita. Muchas gracias Valeria, muchas gracias Hernán por acompañarnos una vez más. Y a ustedes los espero en el próximo programa de salud. En esta oportunidad te vamos a contar cómo rectificar el acta de matrimonio y las partidas de nacimiento de tus hijas una vez que hayas hecho el cambio de identidad de género según la Ley 26.743 de identidad de género. Es importante que sepas que una vez que cambiaste tu DNI, tu partida de nacimiento y que rectificaste tus datos en todos los registros donde estabas asentada, puede existir documentación previa donde todavía figure tu identidad anterior, como por ejemplo las actas de matrimonio o las partidas de nacimiento de tus hijas. En esta oportunidad te vamos a explicar cómo en 3 simples pasos podés cambiar y hacer el trámite de rectificación de estos datos. Paso número 1. Ir al registro civil. Te vas a dirigir al registro civil que estés más cerca al domicilio que figura en tu DNI o, si podés, al registro civil donde esté asentado tu matrimonio y los nacimientos de tus hijas. Vas a abrir un acto administrativo y vas a abonar una tasa de aproximadamente 100 pesos. Acordate de presentar todo por duplicado para que te quede constancia del trámite que acabas de iniciar. Paso número 2. Esperar y volver al registro civil. En aproximadamente 90 días ya debería estar labrada la nueva acta. De no ser así, contás con el recurso de pronto despacho para agilizar el trámite. Recordá también que los tiempos dependen de cada uno de los registros civiles. Si inicias el trámite donde está asentado el matrimonio o el nacimiento de tus hijas, posiblemente el trámite sea más rápido. Paso número 3. Retirar copia fiel de las actas rectificadas. Una vez que esté finalizado el trámite, se van a comunicar con vos los del registro civil o te podés acercar al registro civil donde iniciaste el trámite y retirar copia fiel de los trámites realizados. Un dato más. Hemos tenido situaciones donde los registros civiles se han negado a modificar las actas de nacimiento de personas menores de 16 años. Ante estas situaciones, ten en cuenta que podés escribirnos a nuestro email mujerestransargentina@gmail.com para poder asesorarte y profundizar sobre el tema. Soy Tatiana Carmona para NotiTrans Argentina. Nos vemos en el próximo Paso a Paso.
Y así llegamos al final de una nueva edición de nuestro programa. Recordá que este es un proyecto de comunicación social con perspectiva en los derechos de las personas trans. Si querés colaborar y ser parte, comunícate con nosotras a notitransargentina@gmail.com. Si te gustó lo que viste, te pedimos que nos sigas, que lo compartas y que te suscribas a YouTube, Instagram o nuestra fanpage. Es todo por hoy. Mi nombre es Mariana Cáceres y les esperamos para una nueva emisión de NotiTrans, primer magazine trans de Argentina.